Hola a todos, vamos a ver esta parte final del tema 9. Hablábamos del sistema de arranque y uno de sus elementos principales es el motor de arranque. Y el motor de arranque es un motor eléctrico, ¿vale? Entonces aquí pues nos hablan de cómo funciona un motor eléctrico. En esta imagen, en la 37, lo que nos están mostrando es que hay un polo norte aquí y un polo sur, y hay una espira. Recordad que una espira es un cable, y entonces si nosotros hacemos circular corriente eléctrica por esta espira, aquí viene representada por esta flecha, hacemos circular corriente eléctrica así, pues se producen unas fuerzas en esta espira. A ver, ¿por qué? Porque la corriente eléctrica producía un campo magnético. Entonces este campo magnético interacciona con el otro campo magnético, o sea, el campo magnético que se ha generado en la espira porque pasa una corriente eléctrica, interacciona con el campo magnético de este imán, que aquí está el norte y aquí está el sur, y eso produce una fuerza. Y entonces, como veis, aquí las fuerzas están apuntando para abajo y aquí están apuntando para arriba, y esto quiere decir que esta espira tiende a girar. Claro, está construido para que pase así. El principio de funcionamiento es que al pasar corriente eléctrica por un cable se genera un campo magnético. Si nosotros ese campo magnético lo metemos dentro de otro campo magnético, de manera que lo que haya ahí en ese, dentro de este sistema sean atracciones y repulsiones como nosotros queremos, pues resulta que aquí se produce un giro. Vale. Principio básico, no hay que darle muchas más vueltas. Necesitamos imanes, necesitamos espiras para que pase corriente por ellas, se genere fuerza y esto tienda a girar. Pero claro, estamos lejos de que esto sea un motor. Esto es solo el principio de funcionamiento. ¿Veis? Aquí lo que ha pasado es que estas fuerzas han empujado la espira para abajo y claro, se habría quedado así en vertical y se acabó. Entonces hace falta, ya se está viendo que hace falta otra espira aquí, ¿verdad? Para que recoja la corriente de estas escobillas. Como veis, las escobillas se han quedado quietas en el mismo sitio que estaban arriba, ha dejado de rozar ahí con esas delgas. ¿Ves? Ahora las delgas están en otra posición, ya no rozan, ya no pasa corriente y se ha quedado quieto. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que se puede hacer. En la tercera imagen nos dicen, pues ya está, se pone otra espira, que ahora es la roja. Han cambiado el color, ¿veis? Lo que antes era rojo, ahora aquí lo han puesto azul, pero bueno, es igual. El caso es que ahora han puesto otra espira que le vuelve a pasar lo mismo. Cuando pasa la corriente por ella, se genera un campo magnético que interactúa con el otro campo magnético que hay aquí y tiende a girar la espira para abajo. Cuando haya girado a la espira roja para abajo, estará en la posición que está ahora el azul estará en la posición que está ahora la roja, y ahora la corriente estaría pasando por la azul, ¿veis? Estas delgas, cuando esto gire, estarán en esta posición y las escobillas, que son lo que es más oscuro, que no se mueve, estará metiendo corriente al azul, cuando el azul se ponga en horizontal. Es decir, ya es un proceso. Todo el rato la que está en horizontal está recibiendo corriente, está generando un campo magnético, está interactuando con el campo magnético de este imán norte-sur, baja y así todo el rato, sin parar. Pero es verdad que no sería muy homogéneo, pues porque solo hay dos espiras, iría como a golpes. Vamos a ver más imágenes, a ver qué nos cuentan aquí. Aquí nos cuentan que van girando. Lo que os he contado yo ahora. Van girando, se van cambiando las espiras, pero eso no sería muy homogéneo. ¿Qué hacemos o qué hacen los que hacen estas cosas para que sea homogéneo? Poner más espiras. Entonces aquí tenemos 3 espiras y van cambiando las espiras de manera que la que está horizontal en cada momento es la que recibe corriente, pero ya no llega hasta abajo del todo para que la otra reciba corriente, sino que cuando ha girado esos grados, no 90 grados sino 60, pues ya está recibiendo corriente la otra y entonces es más homogéneo. Pues bien, 3 espiras. Vale. Pero esto es una realidad. Esto es un rotor, porque lo que estábamos viendo todo el rato era el rotor. Este es el rotor de verdad. Aquí no hay 3 espiras, aquí hay muchas más. Las espiras, pensad que una tiene toda la vuelta.
O sea que empieza en un sitio y acaba en el otro, ¿vale? Entonces aquí sería pues la mitad del rotor sería contra el número de espiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 espiras tendrá este rotor. ¿Vale? Bien, este, como os digo, es un rotor de verdad. Y entonces aquí dice, bobinas inducidas. Vale, pues esto lo llaman bobinas inducidas. El rotor son las bobinas inducidas. Esto de aquí son las escobillas. Os lo he dicho antes, son las escobillas. Pues aquí no se ven, no están las escobillas. Aquí está el colector de delgas. Cada una de estos sectores del anillo es una delga y todo junto es un colector de delgas. Este es el colector de delgas. Cada una de ellas es una delga y todo junto es el colector de delgas. Bueno, estoy simplificando mucho todo esto, pero todo lo que estoy diciendo hay que tenerlo claro, ¿vale? Aunque sea simplificado, no quiere decir que coger un poquito de lo simplificado, hay que coger todo de lo simplificado. Bien, vamos a acercarnos un poco más a la realidad. Ahora, a la realidad, pero del estator. El rotor ya nos lo han enseñado en realidad, es esto. Y el estator, ¿a qué viene ahora que nos pongan esto aquí? Bueno, pues lo que viene aquí ahora es que un imán por sí solo no es lo que se suele utilizar en los coches. En los coches se suelen utilizar electroimanes para el motor de arranque. Hay motores de arranque que van con imanes permanentes y se acabó, pero muchos llevan electroimanes. Entonces el electroimán es que tiene otra bobina, la bobina inductora, que induce un campo magnético, pues sur aquí y norte aquí. ¿Vale? Entonces hacen circular una corriente eléctrica en una bobina para que genere el campo magnético que queremos reforzar de un imán. ¿Vale? Bueno, veamos. Aquí tenemos las masas polares, que serían estos núcleos sobre los cuales se enrolla la bobina. Estaba así como dudando porque en realidad esto no tienen por qué ser imanes, son núcleos de hierro dulce y el imán se genera cuando pasa la corriente. No tienen por qué ser imanes que reforzamos con un campo con una corriente, no, puede ser directamente que no hay imán, es electroimán puro y duro, es decir, estos son unos núcleos de hierro dulce sobre los que se enrollan las bobinas, que aquí no se aprecian muy bien, pero son estas, y cuando pasa la corriente por ellas, pues genera el campo magnético. ¿Vale? Mirad, aquí se ve las masas polares, que son estas de aquí, colocadas en su sitio, y aquí las bobinas de cable, que si no os digo que esto es una bobina de cable, pues no tenéis por qué verla, pero es una bobina de cable que va pasando de uno a otro para generar los polos norte y sur tal y como interesen. Claro, pero aquí estamos diciendo 1, 2, 3, 4, 4. Aquí solo hay 2, porque esto es un esquema. Pero si ponemos aquí otro y aquí otro, ya tendríamos los 4. ¿Y qué tendríamos? Pues mucho más homogeneidad, porque ya tenemos el campo magnético inductor, por decirlo así. El campo magnético inductor tenemos uno por un lado y otro por otro. Y entonces pueden trabajar dos espiras a la vez. En vez de una espira, pues podrían trabajar una y dos. ¿Vale? Y así tendríamos pues más homogeneidad todavía. ¿De acuerdo? Recordad, colector de delgas, cada una de las espiras. ¿Y qué es esto del colector de delgas? Pues es la zona donde rozan las escobillas, que no las hemos visto en realidad todavía en ninguna imagen. Las escobillas lo que hacen es transmitir o llevar la corriente que viene de la batería, pasa por las bobinas inductoras y acaba en la escobilla positiva, pasándola a las espiras del rotor. ¿Y cómo pasamos algo que está girando? ¿Cómo pasamos corriente a algo que está girando? Con una escobilla. Esto es un esquema de la escobilla, este es el colector de delgas, visto de frente, esto de aquí. Aquí, bueno, este es el portaescobillas, sí, está bien escrito. Y la escobilla es lo rojo que la está apretando un muelle. La está apretando contra el colector de delgas, pues para que haga buen contacto eléctrico. ¿Vale? Pues eso es, muy resumido, no cómo funciona, sí, bueno, cómo funciona y cómo está constituido un motor eléctrico, un motor de arranque, ¿vale? Miradlo bien, estudiadlo despacito y contestad a las preguntas. Bien, y ahora nos dice aquí en el punto 5 tipos de motores de arranque.
Vale, ¿en función de qué? Pues bueno, pues aquí los tipos de motores de arranque nos dicen según el mecanismo que tienen de hacer mover la corona del volante motor. Bueno, dice que los hay por contactor y horquilla, por contactor, horquilla y reductora, y el de tipo Bendix. ¿Vale? Hay mucha gente que le llama, al piñón de ataque lo llama Bendix. Bendix es, hasta donde yo sé, una marca comercial, y todo el mundo lo llama Bendix, igual que llama Ferodo al material que cubre las pastillas de freno, y también es una marca comercial, o yo qué sé, otras cosas así que se les llama por una marca comercial a un material o algo. En este caso, acordaos que Bendix sería el que inventó el sistema de inercia, y entonces pues se ha quedado tanto el piñón de ataque como este sistema lo llaman Bendix. Motor de arranque, vamos a ver uno por uno. Motor de arranque por contactor y horquilla. Pues es el que hemos visto todo el rato. Es ese que tiene la palanca, que empuja el piñón de ataque. Ese es el que hemos visto todo el rato. Así es que es el más habitual y lo tenéis que controlar. Contactor, horquilla y reductora. Es lo mismo que hemos visto hasta ahora, solo que el piñón de ataque, además de la rueda libre y todo lo que hemos visto, además de eso, lleva una reductora. Una reductora, ¿qué es? Lo que su nombre indica. Reduce la velocidad de giro. El motor gira muy deprisa, el motor eléctrico lo diseñan para que gire muy deprisa, pero para que tenga fuerza suficiente lo que le hacen es una reductora de manera que el piñón de ataque, el que ataca la corona, no gire tan deprisa. ¿Vale? ¿Cómo es una reductora epicicloidal? Pues aquí lo explican con palabras. A ver, con palabras sería básicamente que el movimiento lo recibe al satélite, perdón, al planetario que está aquí. Este es el planetario, ¿vale? Y lo va a sacar por el portasatélites. Estos son los satélites y el portasatélites sería el eje que une a todos estos satélites que hay aquí. Vale, entonces ¿qué pasa? El motor eléctrico hace girar este piñón y lo hace girar a toda caña. Pero este piñón no está transmitiendo directamente el movimiento al piñón de ataque, que ataca a la corona, sino que lo está transmitiendo a los satélites. Entonces los satélites, como tienen que rodar para poder avanzar, pues van más despacio en su giro que el piñón, ¿vale? Que el planetario. Ya está, esa es la reductora. Vamos a ver si aquí lo vemos un poco bien. Fijaos. Este es el portasatélites, es decir, son los satélites, se llaman satélites estos tres piñones, y esto es lo que iría al piñón de ataque, ¿vale? Mientras que el planetario, que es el verde central, es el que recibiría el movimiento del propio eje del motor de arranque, del propio motor de arranque, ¿vale? Entonces ahora os tenéis que fijar que esto azul, bueno, es que no sé cómo se va a ver, pero bueno, que el piñón verde gira bastante más deprisa que lo que gira lo rojo. Y lo podéis ver por estas marcas azules que tiene el eje y este piñón. Vamos a ver. Bueno, encima se mueve, pero este está girando más deprisa de lo que gira este, ¿veis? Se está produciendo una reducción. ¿Lo veis? El eje del motor de arranque gira más deprisa, verde, de cambio. ¿Veis? No sé si llegáis a apreciar, pero este desaparece mientras que este gira mucho más despacio. ¿Vale? Ven. Pues esto es... A ver dónde estamos. Aquí. Esto es la reductora que se utiliza en varios motores de arranque, en muchos motores de arranque, ¿vale? Insisto, no es más que una reductora, un engranaje que nos encontramos ahí que sirve para reducir la velocidad. ¿Vale? Aquí está mal, este es el planetario, no sé qué quiere decir aquí con satélites, así es que lo vamos a dejar, es lo que yo os he dicho. Un motor de arranque con reductora, en el cual aquí están los satélites, aquí está el planetario, y lo que no llegamos a ver, yo por lo menos, es la corona, que lo tendría todo rodeado y estaría fija. La corona tiene que permanecer fija. Y entonces el eje mueve al planetario y los satélites mueven al piñón de ataque. ¿Vale? Vamos a ver el motor de inercia por arranque, perdón, el motor de arranque por inercia o Bendix. Aquí nos están comparando un motor de arranque de un turismo con el de una motocicleta y nos dicen que estos motores de arranque tipo Bendix son utilizados en motocicletas.
Bueno, la cuestión es la siguiente. El piñón de ataque y todo este mecanismo es como si fuera una tuerca y este eje tiene una rosca. De manera que haceros a la idea de que tú puedes enroscar o desenroscar todo esto. Tú imagínate todo parado, pero puedes darle un poco de vuelta a este piñón y entonces, como es roscar y desroscar, a la vez que roscas o desroscas, lo llevas hacia atrás o hacia adelante. Como si fuera una tuerca. Es verdad que tiene bastante paso, de manera que si le das 3, 4, 5 vueltas lo has desplazado y otras 3, 4, 5 vueltas lo has vuelto a roscar sobre el tornillo que sería este eje. Es difícil de ver, pero bueno, yo creo que os lo podéis imaginar. Bueno, ¿qué pasa? Pues que esto por inercia pasa lo siguiente. Cuando el motor lo hace girar, de repente lo hace girar a toda caña. Pero esto se quiere quedar quieto, ¿vale? Gira el eje, porque fijaos que... A ver, no, perdona, vamos a abrirlo un poquito, a ver si tenemos... Pues no, esto no soy capaz de ponerlo más grande. Este piñoncito es del motor de arranque y transmite a esa corona y esa corona está unida a este eje que, insisto, acordaos que es como una rosca, de hecho tiene una rosca. Bueno, pues si nosotros esto de estar parado lo ponemos en marcha de golpe, el piñón, que tiene bastante masa, como veis es grueso, es gordo, es para que tenga masa, tiende a quedarse quieto. Si tiende a quedarse quieto y el eje, que tiene una rosca, gira, pues el piñón se tiene que desplazar. Es como si estuvieras moviendo el tornillo a la vez que sujetas la tuerca. La tuerca se queda quieta en cuanto a que no gira, pero se desplaza hacia adelante y hacia atrás. Depende de cómo hagas el giro del tornillo. Pues esto es lo mismo. Está diseñado de manera que cuando lo pones en marcha, el tornillo, que sería el eje, gira, la tuerca, que sería el piñón, por inercia se quiere quedar quieta, pero como se queda quieta se desenrosca de su eje y quiere decir que sale hacia adelante. Al salir hacia adelante engrana con la corona del volante motor y cuando llega al tope de la rosca ya no le queda más remedio de girar, o sea, no le queda más remedio que girar. Y gira, arranca la moto y cuando sueltas pues hay un muelle que lo vuelve hacia atrás. Ese es el mecanismo Bendix, no tiene ninguna palanca que lo empuje. Es que por inercia quiere quedarse quieto y entonces se tiene que enroscar sobre el eje o desenroscar según se mire y eso hace que avance. Eso es el motor tipo Bendix. Aquí vienen las piezas, sí, vienen un poquito más grandes. Este es el eje del motor, engrana con esta parte, ¿vale? Y toda esta masa, menos la corona, esta no, todo esto es como si fuera la tuerca. Aquí no vemos la rosca que estaría ahí dentro y se desplazaría hacia adelante, ¿vale? Eso sería el tipo Bendix. Las actividades, bueno, os pondré cuando vais a tener que ir haciendo las actividades. Y el sistema Start-Stop. Bueno, el sistema Start-Stop os lo cuento así porque ya muchos lo conocéis. Básicamente es que los coches, cuando lleguen a un sitio que se tengan que detener, pues el motor se pare, pues para que no tengan que estar consumiendo combustible y contaminando en ese momento que están parados en un semáforo o lo que sea. Ocurre que tiene que tener unas condiciones para que el motor se detenga, pues que tenga una temperatura de líquido refrigerante ya por encima de los grados que sea, que tengas abrochado el cinturón de seguridad, que el coche no tenga una avería, que la batería esté bien cargada. Entonces todo eso hace que tengas que tener unos sensores en el coche pues para hacer funcionar el sistema correctamente. Y eso es lo que nos cuentan aquí, ¿vale? Más o menos es lo que nos cuentan aquí. Pues ya está, yo creo que se puede leer y no dice grandes cosas que sean difíciles de entender. Estoy buscando, que tengo una anotación en el libro en papel, ¿vale? Que hay algo aquí que creo que está mal. Vamos a ver en el segundo párrafo, que dice: para que el sistema Start-Stop pare el motor térmico se deben cumplir las siguientes condiciones. El automóvil debe estar parado con la puerta del conductor y el capó cerrados. Pues si están abiertos no se para, y eso quiere decir que tienes que tener un sensor que sepa que el capó está cerrado. La puerta del conductor es muy fácil porque es la misma que se enciende la luz interior cuando lo abres, pero el capó pues hay que poner uno. Muchos coches lo tienen, pero otros no. La palanca del cambio, bueno, quiero decir que hay muchos coches que no lo necesitaban, entonces no lo tenían y entonces habría que ponerlo en esos modelos,
Otra, la palanca del cambio debe encontrarse en punto muerto en caso del cambio manual, vale, o en la posición N en el caso de caja de cambio automática. Esto es mentira. No tienes que tener la palanca en la posición N para que funcione el start-stop. Tú vas en D, en la directa, o en la Sport no me acuerdo. En la directa, frenas el coche, lo paras y se detiene. Se depara el motor. ¿Vale? Así es que esto no es que haya que ponerlo. Pero bueno, es un detalle sin importancia. Los componentes del start-stop, eso es lo que os decía. Hace falta un montón de sensores pues, para saber si podemos parar el coche o no. O necesita tener el motor arrancado para que cargue la batería, para que caliente el agua de refrigeración o para lo que sea. Mira, la presión de líquido de frenos es la correcta. Eso quiere decir que tengas suficiente fuerza en el freno para mantener el coche parado, ¿vale? Porque si te quedas sin fuerza de freno, pues el coche con el motor parado no genera depresión, no genera vacío, no tienes fuerza para mantener los frenos apretados y se te puede ir para abajo el coche. Entonces todo eso son pues sensores que hay que poner, ¿vale? Os echáis una lecturita que de verdad que no tiene nada, digamos, que haya que entender, solo pues recordar un poquito para contestar a las actividades. Y la verdad es que con esto habríamos acabado el tema. Muy bien, pues nada, hasta otro rato.